7:30 de la tarde y volvemos a hablar de una investigación sobre igualdad con un joven investigador en historia que nos ha acompañado en otras ocasiones en este estudio. Entramos en el espacio de investigación que nos trae cada lunes la Asociación de Jóvenes Investigadores de Cantabria, de AJIC, y saludamos ya a Jesús Espinosa. Hola Jesús, Hola, buenas tardes. tardes. Decía yo que en este espacio ya hablábamos contigo allá por el año 2015. Cuéntanos, novedades de tu investigación. Bueno, lo primero que le cuentes a la gente, le recuerdes a la gente en qué consiste tu investigación. Bueno, mi tesis consiste en un análisis de los discursos de hombres feministas a lo largo de la historia y centrándome en España. Actualmente he ampliado el marco cronológico de mi objeto de estudio, llevándolo incluso a la actualidad, ¿no? Metiéndome en los recovecos de la historia actual, incluso, para estudiar los movimientos de hombres por la igualdad de género que actualmente existen y que en España son, bueno, pues una minoría de la minoría. Eso te iba a decir, ¿hay muchos hombres feministas que tengan grandes discursos en España? Bueno, grandes discursos... O discursos pequeños. Todos podemos tener grandes discursos, pero luego eso se tiene que compatibilizar con la práctica, ¿no? Es decir, que lo que hay, bueno, hay muchos discursos, pero sobre todo activistas que estén comprometidos, no hay tantos como debería. Pero sí que es cierto que aunque sea una minoría, los movimientos de hombres por la igualdad ya es un fenómeno que está cuasi globalizado. Es decir, que existen asociaciones, colectivos de hombres que se autodefinen como feministas o igualitarios y que en países no solo de la órbita occidental o de lo que denominamos órbita occidental, sino también incluso en países que pudiéramos pensar que ahí no podría haber este tipo de movimientos, ¿no? Incluso en Sudamérica, en África, etcétera. Es decir que, y eso es un reflejo de un cambio, de una transformación del marco de las relaciones de género, es decir, de que los hombres y las mujeres en el contexto en el que viven de relación están de alguna manera u otra, bueno, pues experimentando cambios que no están, digamos, diluyendo el contexto de relaciones de poder, ¿no? Del patriarcado, ¿no? Sino que no es que estemos en una fase de disolución, ¿no? Ya fuera, sería muy positivo, pero sí de transformaciones y de los grandes, digamos, éxitos que han conseguido los movimientos feministas y, bueno, y las políticas de igualdad en sociedades formalmente igualitarias en las que vivimos, formalmente, ¿no? Solo formalmente. En esas sociedades los hombres, lo que está aconteciendo es un fenómeno de crisis de la masculinidad, ¿no? Que pudiéramos hablar de crisis en el término griego, ¿no? Digamos, es decir, de cambio, de transformación, de catarsis, no completa, pero sí de algo que está de alguna manera cambiando y que no acaba de irse, ¿no? Ese pasado que no acaba de... ese machismo interno, ¿no? Ya hablando explícitamente, que los hombres tienen interiorizado como un fenómeno de la socialización a la que somos también sometidos, ¿no? Pero en ese cambio, en esa crisis de la masculinidad, lo que yo investigo en mi tesis, en este último capítulo de lo que está siendo mi tesis doctoral, es que la forma de ser hombre tradicional ya no sirve en las sociedades formalmente igualitarias y en las cuales las mujeres, habiéndose incorporado masivamente, ¿no? Porque he visto en perspectiva histórica, al mercado laboral y al ámbito productivo, eso ha hecho, digamos, ha impulsado un cambio que tiene que ver con un empoderamiento, ¿no? Un empoderamiento de las mujeres, y por lo tanto ese marco de las relaciones de género ya no es el mismo que antes. Por lo tanto, los hombres han tenido que cambiar algunas de las prácticas cotidianas y su forma de relacionarse con las mujeres. Y esto ha producido una crisis de la masculinidad que ha podido entenderse de manera pasiva. Los hombres de manera pasiva cambian, ¿no? Esa nueva masculinidad que ya no es... O también de manera política, tanto, y con esto termino, tanto desde una vertiente igualitaria como de una vertiente reactiva, lo que llamamos los neomachismos, frente a los hombres que se agrupan y toman conciencia igualitaria de la realidad. Oye, Jesús, con todo lo que nos has contado y con todo lo que nos estás contando y con todo lo que seguro que has estado investigando, ¿vale? ¿Te ha sorprendido algo? ¿Hay algún discurso o hay determinadas actitudes que te hayan sorprendido en todo este proceso de tesis doctoral, de doctorando? Bueno, en un principio me ha sorprendido todo, porque yo cuando comencé mi andadura en esta investigación,
tenía instalado una serie de, quizás de prejuicios o de, bueno, minusvaloraba lo que pudiera ser este fenómeno, ¿no? Que en principio sabía que existía, pero que pensaba que era muy, muy minoritario y muy residual. Pero sí que, bueno, podríamos destacar quizás lo que más me sorprendió es que a principios del siglo XX, en la etapa, digamos, sufragista, ¿no? Por decirlo de alguna manera, en la Inglaterra de principios del siglo XX, bueno, se organizaron una serie de hombres, no unos pocos, ubicados dentro de la izquierda y del socialismo, ¿no? Británico, y organizaciones como la Men's League for Women's Suffrage eran unas organizaciones de hombres, solo de hombres, que luchaban de manera más activa o menos por la consecución de los derechos políticos para las mujeres. Eso me sorprendió bastante. Luego me sorprendió que en España también, en un contexto decimonónico y posteriormente de principios del siglo XX, hubiera hombres que, bueno, aunque solo desde el campo de la teoría, a través de libros, de artículos, se posicionaran tuvieran unos discursos radicales en el sentido de ir a la raíz, ¿no? de los problemas de las desigualdades entre hombres y mujeres. Discursos que serían más, bueno, muy progresistas, ¿no? Por decirlo, para que se entienda, ¿no? Y estamos hablando de principios del siglo XX. Sí, principios del siglo XX o incluso finales del siglo XIX o mediados del siglo XIX. Es decir, ahí nos encontramos con... En España menos, ¿no? Pero en Inglaterra sobre todo hay discursos realmente progresistas de hombres, ¿no? En etapas que sería difícil de entender en nuestro presente. Oye, Jesús, ¿en qué fase estás ahora mismo del doctorado? No sé si ya lo estás prácticamente terminando. ¿Cómo estás ahora mismo y cuánto tiempo te queda de doctorando? Ahora anímicamente descanso un poco. Bien, eso está bien, de vez en cuando está bien. No, pero ahora estoy en una fase de terminar uno de los capítulos, sobre la aproximación teórica y metodológica, y de repaso, sobre todo de repaso y seguramente de entraré en un proceso posteriormente de matizar algunas cuestiones, pero vamos, que estoy en una larga fase final, por decirlo de alguna manera. No agónica, pero... Bueno, nunca. Una tesis doctoral, no sé, yo no la he hecho, pero a mí nunca, en ningún caso me parecería agónica, sino, pues eso, ver un poco la luz al final del túnel, ¿no? Después de tanta investigación. Oye, Jesús, una última pregunta. Tú viniste, yo recuerdo que estuviste en este mismo estudio un miércoles por la tarde en el espacio de asociaciones con AIGE. ¿Qué tal la asociación? ¿Cómo está yendo? Bueno, estamos en una época en la cual, bueno, pues hay muchos problemas para las personas que se comprometen, ¿no? Que son activistas, más, en el caso lo sabrán, las asociaciones de mujeres feministas, ¿no? Y más en el de hombres feministas. Bueno, asociaciones de hombres feministas no hay tantas y creo que por parte del Estado hay que poner más atención a las asociaciones de mujeres feministas, ¿no? Por lo tanto, tampoco las asociaciones de hombres tenemos que quejarnos de una manera abierta, ¿no? Pero sí que es cierto que es una etapa difícil, pero también de reinventarse, porque tampoco las asociaciones, creo yo, tienen que estar bueno, esperando a la subvención. Creo que eso es importante y si el Estado no, en esta fase neoliberal de recortes y de destrucción, digamos, del estado del bienestar progresivo, en este sentido tenemos que reinventarnos y hacer política de otra manera, creo. Si no habrá otra manera de hacerlo, ¿no? Y es importante que desde la sociedad presionemos para claro, hacer política de otra manera. Jesús Espinosa, muchísimas gracias por atendernos y por venir a estar estudiando Cero. Gracias. Vale, muchas gracias.